Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Historia de España para selectividad. Un podcast de Juan Jesús Pleguezuelos. Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelos, soy profesor de Historia de Instituto y estoy aquí con toda la ilusión del mundo para ayudarte, para ayudar a los estudiantes de segundo de bachillerato en esa larga travesía que es este curso. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Además, si estás escuchando este episodio, significa que ya estás en el tercer trimestre, significa que ya se acerca el examen, que tienes el aliento de la selectividad en el cogote y lo sientes. Estás sudando, lo estás pasando mal. Aquí estoy yo para ayudarte. Tranquilo, que todo va a salir bien. Antes de empezar con el programa de hoy, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que tendrás acceso a podcasts de muchísima calidad, entre otros mi otro podcast de Historia con el móvil. Dale una oportunidad. También decirte que si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, puedes adquirir mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso, que tienes en mi blog www.elprofesorinquieto.com. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de las consecuencias de la guerra civil. El 28 de marzo de 1939, las tropas nacionales, las tropas rebeldes del general Franco entran en Madrid y Madrid, bueno, pues se rinde. Estamos hablando del 28 de marzo de 1939. Inmediatamente toda la zona del interior que aún seguía leal a la República cae. Toda la zona del interior cae y ya, bueno, pues prácticamente toda España está tomada por el bando rebelde y ya solo queda Alicante. En el puerto de Alicante, el 29 de marzo de 1939, se agolpan miles de republicanos que quieren exiliarse, que quieren dejar el país, están a la espera de que algún barco francés o inglés se lo lleve, y hay que decir que muchos miles no pudieron coger el barco para irse. ¿De acuerdo? Muchos miles de republicanos no pudieron abandonar Alicante y los detuvieron las tropas italianas que estaban luchando del lado del general Franco. Y hay que decir que a muchos los ejecutaron allí mismo. Estamos hablando del 29 de marzo. Y ya el 1 de abril de 1939, desde Radio Nacional se lee el siguiente... Hay que decir que Radio Nacional era la radio del bando rebelde. Y desde Radio Nacional se lee el siguiente bando. Dice: en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939. Año de la victoria. El generalísimo. Firmado Francisco Franco Bahamonde. Y bueno, el 1 de abril, pues es el final oficial de la guerra civil. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la guerra civil? Pues imagínense, las consecuencias, bueno, pues ¿qué les vamos a decir? Son absolutamente demoledoras en todos los aspectos. Y una guerra civil es una guerra entre el mismo pueblo. Es cuando dentro del mismo pueblo dos partes se dividen y empiezan a pelearse entre sí. Una guerra civil es una guerra entre vecinos, entre familiares. Eso es una guerra civil. Entonces, vamos a empezar hablando de las consecuencias demográficas de la guerra civil. Miren, se calcula que hubo aproximadamente 500.000 de muertos durante la guerra civil. 500.000 de muertos durante la guerra civil. De ese 500.000 de muertos se calcula que hubo unos 160.000 muertos en combate. Repito, de 500.000 hubo unos 160.000 muertos en combate. A eso hay que sumarle otros 150.000 muertos en represión. Tanto en la zona republicana como en la zona nacional se ejerció una represión contra los disidentes, pues se calcula que murieron unos 150.000 en la represión. Parece que en la zona sublevada se ejecutaron a 100.000 víctimas. Esto es la zona sublevada. Y en la zona republicana parece que se ejecutaron a 50.000 víctimas. Entonces, repito, hacemos cálculos de 500.000 muertos, 160.000 mueren en combate, unos 150.000 mueren en la represión. De esos 150.000, 100.000 mueren en la zona sublevada y otros 50.000 mueren en la zona republicana. ¿Y el resto hasta llegar a 500.000? Pues parece que murieron de hambre, de enfermedades, murieron en los bombardeos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar del exilio republicano. Bueno, desde el comienzo de la guerra civil hay un exilio, ¿de acuerdo? Los republicanos
tienen que marcharse. La mayor parte del exilio se da entre febrero de 1939 y marzo de 1939, cuando se produce la caída de Cataluña. Ahí es cuando se produce una auténtica riada de republicanos que tienen que huir, que tienen que salir de España por la frontera francesa. 450.000 republicanos entre febrero y marzo. Y en marzo de 1939 ya había en Francia medio millón de refugiados españoles. En marzo de 1939 había en Francia medio millón de refugiados españoles. La mayoría de los hombres acabaron en campos de concentración en las playas. Y después de Francia, esos exiliados también se fueron repartiendo por el mundo. Muchos se iban al norte de África, otros republicanos se iban a Latinoamérica. México, por ejemplo, fue un país especialmente receptor de exiliados republicanos. De hecho, México fue la sede del gobierno de la República en el exilio. Como hemos dicho, el último lugar en caer en España fue Alicante, ¿no? Donde se agolparon miles de republicanos intentando salir de España. Vamos a hablar de las consecuencias económicas. Bueno, pues imagínense que es una guerra civil para la economía, ¿no? Bueno, pues hay una destrucción general. Hay una destrucción de las infraestructuras del país, sobre todo de aquellas infraestructuras relacionadas con la comunicación y el transporte. Claro, en una guerra, ¿qué es lo primero que quieres cargarte del enemigo? ¿No? Pues su manera de comunicarse y su manera de realizar transportes, porque así la está haciendo mucho daño. Por lo tanto, todas las vías de comunicación y de transporte pues estamos prácticamente destruidas. Sin embargo, fíjense, es curioso, la industria casi queda intacta. Tampoco es que tuviésemos mucha, ojo, tampoco es que España fuese Alemania ni mucho menos, pero la industria prácticamente queda intacta. Entonces, en ciudades como Bilbao, Barcelona, Valencia, la industria pasa a manos de los nacionales, pues sí, pues casi intacta y sin ser destruida, ¿no? ¿Qué más tenemos que decir sobre las consecuencias económicas? Bueno, pues la producción cae en picado, ¿no? La producción industrial, porque aunque la industria no se hubiese destruido, su producción obviamente se detiene. Entonces, la producción industrial cae, la producción agrícola cae, la cabaña ganadera cae, o sea, toda la producción de España se desploma. Por supuesto, la población activa también cae, o sea, entre los muertos y los exiliados, si hemos dicho medio millón de muertos más medio millón de exiliados, pues la población activa también se ha desplomado. Parece que la renta nacional cae un 30%. La hacienda pública, pues se queda sin reserva. O sea, ¿qué dinero tenía el Estado en la arca? Nada. O sea, el Estado se queda sin reserva. La inflación se multiplica por 10. Y hay que decir que España, durante la siguiente década, más de una década después de la Guerra Civil, tiene que hacer el racionamiento. Buena parte de la población come a través del racionamiento, de manera que el Estado tiene que repartir comida a los más pobres a través de la cartilla de racionamiento. Y de nuevo, se vuelve a la época anterior, en el que esto es el triunfo de la oligarquía terrateniente. De nuevo, después de la Guerra Civil, en la España rural de nuevo triunfan esa oligarquía terrateniente, ¿no? Esos caciques, los señoritos del pueblo. En la Segunda República había habido un intento de reforma agraria, había habido un intento de repartir la tierra de una manera justa, de hacer que la tierra fuese productiva, de cultivarla, de que la tierra se tenía que cultivar. No se intentó, salió mal, y ya la Guerra Civil terminó con ese experimento, de manera que en la España rural de nuevo triunfan los caciques y de nuevo triunfan los oligarcas. Vamos a hablar quizá de las consecuencias más duras. Las consecuencias más duras de la guerra, en mi opinión, que creo que son las consecuencias morales. O sea, la sociedad española queda absolutamente desgarrada. O sea, ¿qué ha pasado en la guerra civil? Pues que una mitad de España se ha impuesto sobre la otra mitad. Y esa mitad de España derrotada, pues tiene dos opciones: o irse, o exiliarse, o quedarse en España pero vivir un exilio interior. Es decir, o te vas o te quedas pero calladito. Los derrotados tienen esas dos vías: o largarse o quedarse pero sin rechistar. Que de alguna manera eso es un exilio interior, ¿no? Entonces es una España desgarrada. Una mitad de España se ha impuesto sobre la otra mitad y los derrotados, bueno, pues se les ha, digamos, de alguna manera humillado, ¿no? Después de la guerra hay 250.000 represaliados que tienen que ir a prisión. Vamos a hablar sobre las consecuencias culturales, ¿no? Bueno, pues
imagínense, de nuevo, son absolutamente nefastas. La guerra civil supone el fin de la edad de plata de las letras españolas. Ya saben que tenemos el siglo de oro, el siglo XVI y XVII, con esos primeros espadas, Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Góngora, etcétera, etcétera. Pero es que a finales del siglo XIX, hasta 1936, de 1898 a 1936, España de nuevo vive un auge de la literatura teniendo a escritores de primerísimo orden, de primerísima calidad. Tenemos la generación del 98 y luego la generación de 1936, ya saben. Tenemos aquí a Unamuno, Machado, Azorín, García Lorca, Alberti, Cernuda, etcétera, etcétera, etcétera. Tantos genios, por Dios. ¿Cómo pudo ser que en 40 años hubiera tanto genio en España? Por Dios, qué maravilla, ¿no? Bueno, pues la guerra civil termina con esa edad de plata. Muchos intelectuales mueren o se exilian. Mueren o se exilian. Veas el caso de García Lorca, Buñuel, Antonio Machado, Alberti, Picasso, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de las consecuencias políticas. La guerra civil pone fin a la Segunda República, y la Segunda República de alguna manera había sido un intento de modernización. La Segunda República había sido un intento de modernización. Quizá el problema de la Segunda República es que ese intento de modernización quiso ir demasiado rápido, ¿no? A lo mejor le metieron muchas revoluciones y España lo petó. Pero de alguna manera ese intento de la Segunda República había sido un intento sincero de modernizar la sociedad española, que falta le hacía. O sea, recuerden que antes de la Segunda República, veníamos de la dictadura de Primo de Rivera, y antes de la dictadura de Primo de Rivera veníamos del régimen de la Restauración, y todos esos regímenes habían sido un desastre, y en cambio en la Segunda República había habido un intento, de intentar modernizar las cosas. No salieron bien, fueron mejorables, pero el intento estaba ahí, y bueno, pues la guerra civil termina con ese intento de modernización y empieza pues un largo periodo de represión. Consecuencias en la política internacional. Bueno, pues España durante casi 20 años está aislada. Desde que termina la guerra hasta comienzos de los años 50, en 1953, desde el 39 al 53, España está aislada y solo le reconocen pues países como el Vaticano o Argentina. ¿De acuerdo? Es a partir de 1953 que España pacta con Estados Unidos y España, pues tiene las puertas abiertas a la comunidad internacional. Y luego vamos a hablar también de un tema de la responsabilidad de la guerra civil, que esto es interesante, ¿no? Siempre, como somos los españoles, ¿verdad? Cuando sale este tema nos ponemos a debatir y siempre, ¿no? O es blanco o es negro, y estos fueron más malos, no, los otros fueron más malos, y ya está, y nos metemos en el laberinto y en el callejón sin salida, ¿no? Entonces, sobre las responsabilidades de la guerra, ¿no? Hay un dato, ¿no? Podemos apuntar un dato. En ambos bandos hubo represión, una feroz represión sobre los disidentes. Pero sí podemos hacer un matiz. En la zona sublevada, en la zona nacional o en la zona franquista, llamadle como queráis, la represión se hacía, digamos, desde la autoridad. Era la autoridad la que ejercía la represión de manera sistemática y desde la que se ordenaba pues la eliminación del disidente, ¿no? Y en la zona republicana también hubo represión, pero esta represión no iba desde las autoridades. Esta represión, ya saben que en la zona republicana buena parte del ejército de la República eran milicias, ¿de acuerdo? Eran milicias, bueno, que con el tiempo se fueron organizando, pero eran milicianos. Entonces, y hay que decirlo también que en la zona republicana, desde el principio, en el medio y en el final, siempre cundió el caos absoluto. Entonces, en la zona republicana, la represión no fue ejercida desde la autoridad, fue ejercida pues desde las milicias, que eran las que tenían el control, ¿vale? Entonces, esa represión en la zona republicana no estaba autorizada por las autoridades. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. Y también te recuerdo, por Dios y por la Virgen, que estoy hiper activo en mis redes sociales. ¿Qué haces que no me sigues? En Facebook soy Juan Jesús Pleguezuelos. En YouTube, TikTok e Instagram soy el Profesor Inquieto. Y en Twitter soy el Profe Inquieto. Querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast, y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android.